Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos, amigas, oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. A media tarde, a la hora en punto, otra vez con nuestra programación vespertina Por Siempre Sucre, compartiendo diálogo, conversación y tratando indudablemente de aportar a Sucre, el departamento y por qué no al país. Amigos todos, buenas tardes, bienvenidos a esta cita diaria con la pasión de siempre, de hacer comunicación. Tengo el gusto de compartir micrófono. A ver, iré por partes un poco para contextualizar. En los 60, 70, parte de los 80 también, Sucre era la meta para todo padre de familia de todo el país y particularmente el oriente boliviano para enviar a sus hijos a profesionalizarse en la ciudad de Sucre, donde se encuentra la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y también establecimientos educativos, tanto particulares como fiscales, que indudablemente con su prestigio trascendieron más allá de Sucre, más allá del departamento. Sucre era la meta, ¿no? Quien quería estudiar medicina no tenía que pensarlo dos veces y llegaba a Sucre, ¿no? Mi distinguido maestro y director de deportes, don Jorge Revilla Aldana, llamaba a esa gente que llegaba del interior la colonia oriental, que involucraba a pandinos, avenianos y cruceños, y tanta gente joven que llegó en aquella oportunidad a la Universidad de San Francisco Javier. Y lamentablemente, allá por los 90, la primera década del siglo XXI y luego los años venideros hasta hoy, lamentablemente bajó notablemente el flujo de gente, de estudiantes del interior del país hacia Sucre, porque muchas universidades, particularmente la de Santa Cruz, estuvo a la altura de la expectativa y empezó a ofertar carreras, particularmente la Facultad de Medicina. Y ahí menguó la presencia de estudiantes del interior del país a nuestra capital. Cómo no recordar, por ejemplo, que allá por los 80, 90, llegaban brasileños a Sucre, llegaban haitianos que generaban economía, alquileres, pensiones, etcétera, etcétera. Y el señor, el profesional con quien vamos a conversar, llegó desde la lejana, no sé si digo lo correcto, lejana ciudad de Cobija, acá a la ciudad de Sucre, para estudiar en San Francisco Javier de Chuquisaca, obtener la profesión, el título universitario de licenciado en Economía. Pero yo estoy seguro que quienes están volando en el tiempo para a los 70, 80, lo van a recordar casaca número 2 en la espalda. Prácticamente fue una figura que identificó a una institución deportiva, el Club Policar, número 2. Cuando dábamos alineaciones decíamos, en el arco tal figura, con la casaca número 2, atento Jorge, casaca número 2, Alfredo Puerta. Lo recuerdan, ¿verdad? Está con nosotros y lo veo después de mucho tiempo físicamente. Es muy activo en las redes sociales y ahí lo vemos permanentemente. ¿Cómo está mi querido licenciado Alfredo Puerta? Qué gusto de tenerlo aquí en la radio, hombre, para poder conversar y tener un diálogo, estoy completamente seguro, bonito, del ayer y naturalmente del hoy, de la actualidad. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, querido Fabio. Muy gentil, muy amable por tu invitación a participar en esta humilde entrevista. No, que va a ser humilde. Va a ser bonita entrevista, humilde naturalmente, por la expresión o expresiones que vamos a tener, porque la humildad es un don de la gente, ¿no? Muy bien. Alfredo, ¿todo bien? ¿Cómo anda la salud?
¿Dónde está radicando últimamente? Gracias a mi buen Señor, todo bien, mi salud tranquilo. Solamente a veces cuando hay estos cambios de clima, siempre uno alguito padece de los bronquios. Ajá. Pero gracias a Dios todo bien, todo tranquilo y bueno, continuando estos años hermosos que uno está teniendo. Perfecto. De salud bien, naturalmente. Ya claro, los problemas de salud, ¿quién no enferma cuando las temperaturas bajan, verdad? A ver, recordaremos a la gente, ¿quién es Alfredo Puerta? Bueno, Alfredo Puerta es un pandino, nacido un 29 de septiembre de 1945. Ya tengo, mi querido Fabio, mis 80 añitos bien puestos al Oiga, servicio pero de la sociedad. parece 10, 15 años más joven, ¿no? ¿Qué hace para conservarse? Aunque no lo crea, Fabio, practico todos los días de 5:30 de la mañana a 6:30 de la mañana, ahí en mi plazolita, allá en Santa Cruz. Ajá. ¿Usted Hago mis trotes, vive hago en mis Santa Cruz? ejercicios, sí. ¿Vive en Santa Cruz? Radico en Santa Cruz. Ajá, dejó cobija. Hace mucho dejé cobija, porque después de 18 hermanos que éramos, Ah, oiga, mi mamá, 18 hermanos, así es, y toditos con A, Alfredo, Ana, Antonio, ¿correcto? Alfredo, Armando, Arminda, Antonio, oiga, Angilberto, etc. 18 hermanos. Así, solo Oiga, pero qué fortaleza la de su mamá. realmente, 18 hijos. así es. Humildemente. Oiga, qué increíble, ¿no? Qué dato más interesante, porque 18, perdón por preguntarle, la misma mamá le iba a decir, y usted me Así dice es. 18 hijos con la El misma mismo señora. papá peruano y la misma mamá brasilera. Ah, la mamá brasilera, Así es. el papá peruano, Peruano. todos bolivianos. Todos bolivianos. Qué O interesante. sea que somos volpebranos. Bolivia, Perú, Perú, Bra- Volpeb, Brasil. Brasil, Volpebra. Correcto. Ah, qué interesante. Oiga, interesante el dato. 18 hijos, Así es. la misma mamá, el mismo papá, el padre peruano y la madre del Brasil. Y todos Brasilera. bolivianos. De Brasilea al frente de Cobija. Ajá. A ver, hablemos un poquito de cobija. Antes de ingresar, hay un temario bastante interesante. Cobija está cerquita a la frontera con Brasil, ¿verdad? Así es, solo el río Acre es el que nos río hace Acre. cruzar. Ya. El río Acre. Está Y ahí en la misma frontera. en la misma frontera. Es de Cobija a más o menos bajando 1 kilómetro. Todo está con hermosas Avenidas. palmeras, belleza. Usted se baja y ahí tranquilamente agarra en las catrallas, que ahora ya no hay aquello. Ya. Ahora tenemos un puente internacional, donde ya todo el mundo camina por ahí, los vehículos transitan por ahí, Sin ningún problema. sin ningún problema. Bueno, ¿cómo se llama? Me dijo la ciudad de Brasil. Brasilea, Brasilea. Brasilea. Ah, qué interesante. Y al frente tenemos Villa Pitacio, que Ya. es también del Brasil. Del Brasil. ¿Y Cobija estás lejos de la frontera con el Perú? Por supuesto, está lejos todavía. Ya. ¿Qué ciudades importantes hay en el Perú, ciudades próximas a Cobija? Hay Alegría, hay Puerto América y en fin, hay otras más cerca Ya. que no recuerdo en este momento Ya, su nombre. pero hay más influencia de Brasil en Cobija. Totalmente. El tema costumbres, tradiciones, la economía fundamentalmente. Es así, es así. Bien. ¿Cómo está Cobija hoy? Porque de la manera más sorprendente, Cobija apareció con mucha población. Me dicen que hay mucha migración, particularmente la gente de La Paz, del Alto, Oruro, también en la parte occidental del país. Se ha poblado mucho en los últimos años. ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede comentar? Hoy por hoy realmente toda la gente del occidente se va a Cobija. Porque no se olvide, Fabio, de que antes era Cobija Puerto Libre.
y como Puerto Libre creció, Ya. porque venía producto de todo el mundo, Puerto Libre, y eso Puerto- facilitó que hayan productos de todo el mundo. de todo el mundo. Ya. Y fue una gran ventaja en ese entonces para Cobija. Después, en el transcurso del tiempo, ya se fue debilitando aquello y bueno, ya empezó lo otro. Todos los grandes, los comerciantes del occidente se fueron a Cobija. Interesante. Ha crecido mucho poblacionalmente. El índice de crecimiento poblacional de Cobija es uno de los más altos en el país, licenciado Puerta. Bueno, es que allá también ahora ya tenemos universidad, Fabio. Lo que antes no había. Teníamos que emigrar para poder buscar un futuro para el país, Ya. para nuestra patria Bolivia, del rincón de la patria, que es Pando. Ahora, felizmente hay universidad. Correcto. Ya tenemos la una- gente de Cobija, la gente de Pando puede quedarse a estudiar allá. Es la Universidad Amazónica de Pando. Ajá. ¿De qué vive Cobija? ¿De qué vive Pando? ¿Cuál es la riqueza natural de la que riqueza que explota el pandino para sobrevivir y para ver con mejor futuro? La riqueza más grande que tiene Pando es la castaña, La castaña, la goma, la goma, la madera. ya. Y se explota racionalmente. ¿Es la explotación de la madera, de la goma, de la castaña, le beneficia a Pando? Eso ya las autoridades tienen que decirlo, Fabio. Pero se siente en la economía de Pando. Sobre todo la castaña y la goma, Ujú. sí. Es como te diría yo, el ingreso más grande que tiene Pando. Ya. Porque después de la madera relativamente se escoge, porque no hay ese medio de transporte adecuado. Ya. Aún estamos alejados del país. Ujú. Esas riquezas, madera, castaña, goma, van más al exterior, a Brasil, a Perú y a través del río Amazonas al Atlántico, a Europa, querido Alfredo. Antes era Europa, ahora es más a Brasil y al Perú. Más a Brasil y al Perú. Claro, porque antes pues todo nuestro producto era transportado para Europa, principalmente la goma, la castaña. En ese entonces pues ahí los tenemos a los grandes, diríamos, exploradores de Pando. Bueno, en algún momento, Cobija, Pando, alcanzaron una fama mundial por la explotación de la goma. A ver, recuérdenos, se me va el nombre o los nombres de quienes explotaron, pero de una manera interesante, la goma, y ubicaron a Cobija en lugares realmente interesantes que lamentablemente la plata que generó no benefició a Pando, particularmente a Cobija, pero fueron años increíbles los que vivió Pando y los lugares próximos al departamento, ¿verdad? Así es. Cobija tenía realmente una hegemonía en aquel entonces, más que el Brasil y más que Perú, porque ahí los grandes europeos y bolivianos, como Antonio Bacadíes y otros que en este momento no recuerdo sus nombres, Fabio, eran los que más explotaban y enviaban esos productos a Europa. A Europa. A Europa. Creo que en algún momento tuvo Fesocasil. ¿Cómo? Fesocasil creo que en algún momento tuvo Cobija, ¿no? Precisamente para poder exportar estas riquezas naturales Claro, es que esas riquezas eran exportadas a través del río Acre del río Acre al y Amazonas. se iba para el Amazonas. Y de ahí ya ellos ya se iban por vía aérea, Claro. qué sé yo, en ese entonces. En determinado momento de la explotación de goma, la economía, la presencia de mucha gente fue importante en el oriente boliviano, particularmente en Pando, ¿no? Por la explotación de la goma. Así es. Pando era realmente un pueblo muy importante en ese entonces porque había recursos, había movimiento de todo el Brasil y del Perú, además de nuestra gente pandina que estábamos ahí. Oiga, te podemos hablar de Cobija de Pando, maravillas y horas,
conociendo, aprendiendo también lo que fue Cobija, lo que hoy es Cobija. Hoy Cobija, ¿cómo se encuentra? Bueno, Cobija ha tenido un crecimiento a través de la avenida de toda la parte de La Paz, Cochabamba y del Perú a Cobija. ¿Ya? Entonces ha crecido, ya no es aquella Cobija preciosa donde todos trajinábamos a pie, descalzo. Era hermoso. En cambio ahora es diferente. Ahora todo es comercio, todo es un andaviaje de caminatas, de recorrido. Todavía falta las carreteras, todavía falta la vía fluvial, por esa simple razón de que los ríos cada vez están decreciendo. Entonces, tenemos que tener más carretera para Pando, tenemos que tener más el servicio aéreo, porque ahora, hoy por hoy, tenemos un señor aeropuerto internacional y hoy por hoy tenemos una sola carretera que une a Cobija con Riberalta, Guayaramerín, Trinidad y a otros lugares de Santa Cruz. Hay una carretera. Existe. Cobija hasta Gibraltar. Hasta Riberalta. Hasta Gibraltar. Gibraltar está en plena frontera con Brasil también. No, está a otro lado. Al otro lado. A ya, otro lado está. Ya. Entonces, Cobija, Gibraltar y Trinidad. Me confundía con Guayaramerín. Claro, no, es otro. Guayaramerín está en la frontera con Brasil. Está, claro, es frontera con el Brasil. Con el Brasil, Guayaramerín, ¿no? Guajaramerín en Guajaramerín del Brasil y Guayaramerín nuestro. En Bolivia, ¿no? Entonces, ustedes tienen Cobija, Gibraltar y Trinidad. ¿Es una buena carretera? Bueno, no digamos buena, porque todavía no está asfaltada. Ya. Es por eso que faltan los recursos necesarios para tener y poder explotar en el futuro lo más grande que pueda tener Bolivia en el escudo brasilero, que se llama el petróleo. El petróleo. La explotación. Y no se olvide, Fabio, que Cobija está dentro del grupo, allá minúscula, dentro del área del escudo brasilero. El escudo brasileño, famoso escudo brasileño, ¿no? Correcto, no. Es lo más grande que tiene Brasil, de la explotación petrolera. ¿A través de qué ríos los de Cobija y Pando pueden contactarse con el interior? Hemos dicho el río Acre, que conduce en la frontera hasta el río Amazonas, ¿no es cierto? El río Acre, el río Tauamano, el río Madre de Dios, el río Orton. El río Orton, el Madre de Dios. Madre de Dios. Todos esos ríos se juntan, ¿no? Para salir con el nombre de río Madera. Todos se van para el Amazonas. Al Amazonas. Al Amazonas. Llega a la frontera con el nombre de Madera y luego sale de Bolivia con el nombre de Madeira. ¿Sí? Claro, al río Madena y parte al Amazonas. Y rumbo al Amazonas. Claro. Bien, oiga, Cobija, hermosa ciudad de buen presente y de un futuro muy promisorio. Ojalá que el gobierno sepa brindarle la atención en esto que usted acaba de indicar, la vertebración caminera, ¿no? Así es. Y la posibilidad de favorecer, de apoyar a la gente que quiere comunicarse con Cobija o salir de Cobija a través de los diferentes ríos del Amazonas. Bien, ahora sí, ¿cómo llegó a Sucre? Fabio, yo llegué a Sucre, créame, creo que por primera vez lo voy a contar. Yo me escapé de Cobija, pretendiendo formar un futuro, porque mi mamá me dijo, le voy a hablar en portugués, meu filho, você vai ser o único profissional na família, depois ninguém. Mi hijo, usted va a ser el único profesional de la familia, después nadie. ¿Qué no hice yo, Fabio, para mis 4 hermanos menores? Armando, Antonio, Arminda y Ana María, para que puedan estudiar.
Mi hermano Antonio lo traje a Sucre, lo apoyé, quiso estudiar medicina, naranjas verdes. Quiso estudiar derecho, naranjas verdes. Me voy a los militares, naranjas verdes. Y por último, lamentablemente mi hermano no fue profesional y el único de los 18 fui yo. Alfredo Y Puerta. me escapé con el nombre del padre Bernardo, porque don Rodolfo Quiroga, un hombre verticalista, no permitía que jóvenes puedan salir de cobija con su nombre. Ah, qué interesante. ¿Y qué año llegó a Sucre? El 63. 63. En ese entonces me vine a La Paz. ¿Ya bachiller? No, estaba en cuarto año de secundaria, querido Fabio. Ya. ¿Vino a Sucre a sacar bachillerato? En Sucre ya estuve después del 66, ya porque ya salí bachiller y me vine a Sucre, ya, y ahí ya empecé a estudiar. ¿Y sabe por qué, Fabio? Nuestra familia era humilde, en ese entonces en Cobija. ¿Quién me cobijó? Aquí en Sucre. Aquí en Sucre, A ver, a ver, a ver. la policía boliviana. Así. Sí. Me vieron entrenando en el preuniversitario y ahí mis amigos subtenientes me dieron, Puertita, ven, ¿por qué no juegas en el Policar? Ah, mire. Pero gracias, invítenme. Y de esa manera ellos me proporcionaron muchas facilidades. Y de ahí estudiando Jugando fútbol, usted costeó sus estudios. surgí. Gracias a mi buen señor. Ah, qué bien, hombre. Así es. Gracias al fútbol, usted costeó su carrera profesional en San Francisco Javier. Así es. Directamente a economía. Directamente a la Facultad de Economía. ¿A quiénes se acuerda? A ver, primero hablaremos de los estudiantes. ¿De profesores? No, antes de estudiantes. Uh, Compañeros que de hayan compañeros. salido junto a usted, Claro. que se hayan promocionado en economía. Bueno, está Silvia Bobar, está en ese entonces Erasmo Ortuste, A Erasmo Ortuste, el famoso Ya. Pelé. Pelé. De Enseguida, Policar, falleció, le cuento, sí, pues, hace sí, mucho sí, tiempo. sí. Después teníamos el Walter Valdivieso, otro gran amigo también, con un año yo más superior de él. Tenemos el Palito, también Alfredo, que se llama, no recuerdo. Alfredo Palitos Rodríguez. Correcto, Alfredo Rodríguez. Yo le digo Palito. Claro, Me sigue su nombre de Palito. sigue de ¿no? Palito. Palito jugaba en magisterio Así de es. zaguero central, ¿no? Y ahí lo tenemos otros grandes amigos. A ver, otro compañero de estudios de aquella época, En aquella época teníamos pues a... o la promoción de economía, ¿no? Claro, en la carrera de Economía y Finanzas. Ahí lo tenemos pues a Orsini, lo tenemos al Huevo Aguirre, el nombre que es la cosa más linda del mundo, Aguirre que se fue a llama San- Oscarito. Claro. Ahí lo tenemos a Eduardito, a Curi, que es otro gran amigo. Y bueno, así a veces escapa el nombre. Tanta gente con la que compartió como estudiante seguramente, y ya se encuentran fuera del país, algunos lamentablemente ya fallecieron, ¿no? Sí. Y de catedráticos, ¿a quiénes se acuerda de aquella época, mi querido Alfredo? De economía, naturalmente. Claro, está por ejemplo el licenciado Fernando Ardú, está Kors, algunos nombres uno no se olvida, el doctor Peláez, Gabriel Peláez. el Gabriel Peláez, después Dictaba alguna materia de economía el doctor Gabriel Peláez, ¿no? correcto. Claro. No, él era abogado. Claro, abogado. Él nos enseñaba el derecho al trabajo. Ajá. ¿Ya? Hacía sus clases dialogales, donde todo el mundo tenía que participar. Ah, qué interesante. Esos catedráticos ya de aquella época prácticamente están
Ya se han ido. Ya se fueron, se ¿no? han ido, sí. Bien. ¿Qué recuerdos tiene de Sucre, de aquella época? ¿Cómo recuerda Sucre cuando comparte con amigos en el interior? Bueno, Sucre era pues todavía, como se dice, estudiantil. Y de ahí ella, con el cúmulo de estudiantes que había, ella fue creciendo, creciendo y creciendo. Y ahí nosotros, dedicados al estudio, muy poco tiempo teníamos de ver la realidad de lo que pasaba en Sucre. ¿Qué costumbres recuerda de aquella época de Sucre que se le quedó en la imagen como recuerdo? Imagen. Recuerdos. Bueno, mi recuerdo más grande de Sucre era la dedicación a mi profesión y luego al deporte, luego nuestro servicio que realizábamos. La Sucre de aquella época cambió al Sucre que actualmente visita, mi querido Alfredo. Totalmente ha cambiado, Sucre ha crecido terriblemente, tal vez de que ahora hasta medio Sicacica y medio Churuquella ya está, oiga, créame. Oiga, una llamada de atención, ¿no? Créame. Mire, llega un amigo de 40 y tantos años a Sucre y dice, mire, lo que usted acaba de indicar es una tremenda llamada de atención a Sucre y reflexión también. Sí. Distinguidas autoridades, no es por molestar ni mucho menos, pero un profesional salido de San Francisco que vuelve a Sucre dice, cambió tanto que los cerros ya están poblados, están urbanizados. Y esa reflexión debe ameritar, ¿no? Hacer algo para evitar. Imagínense, los jóvenes de hoy que vuelvan a Sucre de aquí 20, 30, 40 años, van a encontrar el Sicacica y el Churuquella lamentablemente avasallados, donde nadie tiene la capacidad o la autoridad suficiente para poder parar. Le cuento que la mitad del Churuquella, ese cerro que identifica, que es un emblema, es una referencia a Sucre, claro. La mitad del cerro ya está urbanizado. Y lamentablemente a veces el silencio cómplice o la incapacidad de las autoridades en no parar en seco ese avasallamiento. Lo que usted acaba de indicar tal vez lo hizo sin intención, pero dice hasta los cerros están poblados y es una tremenda llamada de atención. Cambiaremos de tema, mi querido Alfredo. ¿Cómo se vincula al fútbol? Bueno, en Cobija teníamos al profesor Federico Mendoza, que él en los espacios de educación física, ahí él nos enseñaba a practicar el deporte, créame. Y de ahí, bueno, ahí surgió Alfredo, ¿ya? Y él, de 12 a 2 de la tarde, aunque no lo crea, él personalmente se dedicaba a enseñarnos. Es un gran recuerdo que yo tengo. Allí en Cobija. Del profesor Federico Mendoza en Cobija. Ya. Y luego en La Paz estuve un gran amigo, Ramiro Olmo, que él me cobijó en su casa. Su papá era director de turismo y él tenía su gran equipo. Entonces íbamos a Copacabana, íbamos a toda la provincia, favoreciendo al turismo, Claro. pero jugábamos el fútbol. Y ellos me cobijaron en su casa y bueno, y de ahí ya el tiempo pasó, salí bachiller. ¿Y se vino ya a Sucre? Me vine a Sucre, porque tenía a mi pariente Santiago Puerta, que yo dije me va a ayudar, y me ayudó. Qué bien. ¿Y cómo se vinculó al Policar? ¿Lo vieron jugar, me dice, no? Sí, pues cuando estábamos en los preuniversitarios, que antes Ya. había los 3 meses. Sí, sí. Entonces ahí me vieron los subtenientes, tenientes, y de ahí me dijeron, ¿por qué no vienes a jugar en el Policar? Pero claro, ayúdenme, les dije yo. ¿Y qué tiempo se quedó en el Policar? En Años. Policar, desde que empecé. Y ahí terminé. ¿Cuántos años, más o menos? Han de haber sido unos 10 años. 10 años en 10 Policar. años, sí. Siempre 2. Solamente en Policar. Digo, pero apoyábamos con la casaca número 2. con el verde y blanco. Alfredo Puerta, casaca 2, marcador de punta.
Oiga, qué buenos tiempos. A ver, ¿qué se acuerda de esos 10 años en Policar? Oiga, Policar tenía buen equipo, tenía muy buenos jugadores. A ver, ¿a quiénes podemos recordar? Bueno, De, ahí de tenemos, esos 8 o 10 años. ahí tenemos a Tavera, Tavera, Tavera. un camargueño, ¿no? ahí tenemos a Silver Tyler. ¿Quién? Silver Ah, Tyler. el jugador Claro. Silver, ¿argentino? No, O de Camireño Neto. Camireño Neto, Silver, Silver, grandote, el altote blancón. pintón, Correcto. ¿no? Gran jugador. Sí, no sé si señor. era 9 o 10 Silver. Claro, Claro. Y Tavera, permítame hablar, Tavera se Edgar. daba el lujo, era de Camargo, si no Edgar me equivoco, Tavera. o de Culpina, no sé, pero era cinteño. Cada partido cambiaba de ropa. Así era. Un domingo aparecía con verde, casaca verde, pantalón verde y medias verdes. Al otro domingo aparecía con otro color, rojo, amarillo, etcétera, etcétera. Tavera, Es Silver. cierto. A ver, siga Silver. recordándonos. Luego Ceballos. A Luego, Ceballos, luego Ricardo Solís. Javier Ceballos, Flores. Javier, Javierito. Javier mira, Flores, Sí. jugaba de marcador de punta y se quedó a trabajar en la policía. No, claro. Claro, Él sí. era zaguero izquierdo. Zaguero izquierdo, Zaguero izquierdo. Y yo era el derecho. el derecho. Claro, era el número 4, Javier Claro, Flores. correcto, Y sí. se quedó a trabajar en la policía, ¿no? Se quedó en tránsito. En tránsito, sí, sí. Luego otros jugadores, Luego ahí lo tenemos a Ricardo Solís, como le dije. Y después en la delantera estaba un argentino que no recuerdo su nombre. Luego estaba Silvio, el brasilero. Silvio, claro, a ver, Silvio. me voy a acordar brasileño, Brasileño. número 9. Sí, sí. Sí, sí, claro, siga, a ver, Silvio. siga recordando. Después estaban varios otros amigos ahí que tenemos. Que no recuerdo en este momentito, Fabio, su nombrecito. Ya, pero el Policar siempre tuvo siempre buenos jugadores, ¿no? Y en cuanto a dirigentes, ¿a quiénes se acuerda? ¿Algún coronel? En el coronel Aparicio, el coronel Sequeiro, el Óscar Colodro. A Colodro. Óscar Colodro. Claro, coronel Colodro, sí, 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 Sí. sí. También estaba, acuérdese del subteniente, un gran jugador que era delantero también. Delantero. Buah, Muy lapsus, se me fue el nombre. ¿Estamos hablando de qué época, de qué años, querido Alfredo? El 64, 65, Hasta- 66. Hasta el 66. ¿Llegamos hasta el 70? Claro, hemos llegado. Allá. Claro. Vamos a hablar también de los otros equipos. A ver, hemos hablado de jugadores, de compañeros, y los hemos recordado a Tavera, a ese Silvio, que dejó, pero, oiga, buen recuerdo aquí en Sucre, era tipo videomesa, por decir. Silvio Rojas. Ah, Silvio Rojas. Correcto. Claro, Silvio Rojas, exactamente. Sí. Y, bueno, tantos jugadores que tuvo el Policar, ¿no? No, Ah, sí. grandes jugadores. Y luego de usted, querido Alfredo, llegaron otros jugadores. El chico Ramiro Portugal. Portugal. Jugó por nosotros también Portugal. Jugó. Jugó por nosotros Portugal. ¿Jugó todavía usted, Alfredo? Sí, jugó con con nosotros Portugal. Portugal, Y después número 10. había otro que también se fue a La Paja. Claro, si Ramiro Portugal hubiera tenido apoyo, sobre todo psicológico de orientación, era llamado a ser uno de los jugadores más importantes de Bolivia. Así es. Comparable, y ojo, no estoy exagerando, comparando con Chichi Romero, Claro. ¿no? Y otros habilidosos. Ese Ramiro Portugal dominaba la Oh. pelota con la pierna izquierda, Ramiro era increíble. Ramiro era un gran jugador. Ojo. ¿No? Se fue a La Paz y no sé si Se apagó. Se apagó. Se apagó. A veces dicen que, en fin, bueno, no vamos a comentar otros detalles, Sí. pero si Ramiro aprovechaba ese cuarto de Así hora, es. jugó con usted entonces Ramiro Portugal. Claro, Otro gran jugador, Milton Pareja, puede ser. claro, Milton Pareja. Un el moreno. negrito. El negrito, moreno Jovencito, alto. pelado era, pues. Pelado era Milton Pareja. Milton Pareja. Eran, pues eso, eran los más jóvenes que había, que Ya. teníamos en ese entonces. Claro. Y otro jugador, a ver, Uber Acosta. Uber Acosta. Claro. Sí, señor. Eran esos tres los más jovencitos. Los que más teníamos jovencitos nosotros. y qué grandes jugadores. Claro, Uber claro. Acosta jugó en el Tigre,
jugó en Chaco Petrolero. Así es. Creo que llegó en algún momento a la selección nacional. Uber Acosta 9. Vino, si no me equivoco, del Chaco, ¿no? Sí, jugó en el Chaco. No, digo del Chaco chuquisaqueño, Uber Acosta. Claro, era camireño, pues Camireño, también, ¿no? camireño. Estos camireños, ¿No ves que antes la escuela era Yacuiba, Yacuiba, Camiri, y era de allá donde se traía toda esa gente? de ahí vinieron Claro. a Sucre Adolfo Flores. Claro. Adolfo Flores Correcto. vino a Sucre procedente de Camiri, de un lugar próximo a Camiri, lugar chaqueño, Adolfo Flores, y no sé si los recuerda un famoso Petri, Petri. Sí, Petri. también del Chaco, pero se fue directamente a La Paz y vino a terminar a jugar, no sé si en el Junín o con el Independiente Petrolero, ¿no? Y ahí sí. estaba Gilberto Valenzuela también, gran jugador en el plantel de Junín. Bueno, qué tiempos aquellos. Siempre el Chaco yuxaqueño ha tenido gente al más alto nivel, Así ¿no? es. Y Sí. estos jugadores que estamos mencionando, el Policar, Uber Acosta, 9, vino del Chaco, de Camiri. Correcto. Milton Pareja era sucrense, era sulapateño. Sí, señor. Y el otro, Zamiro Portugal. Sí, realmente. Gran jugador Era Zamiro los más Portugal. jovencitos que teníamos ahí. No sé si lo conoció todavía, no jugó en Policar Juan Carlos Camargo. No, pues Camarguito, claro, pues chuquisaqueño neto. ¿En Policar jugó? Claro, jugó Camarguito. Claro, eran esos 4 más pelados que teníamos en el club. Qué grandes jugadores, Pedro. Jugó, dominaba la izquierda que daba miedo. Era zurdo, neto. Número 11, Juan Carlos Camargo, ¿no? oh. Jugó en el Tigre, jugó en Junín, jugó en tantos equipos. Ojalá lo tengamos en una oportunidad para poder comentar, para poder hablar. Estamos hablando con Alfredo Puerta, jugador del Policar, vino a estudiar, se apoyó con el fútbol le dio la posibilidad de terminar sus estudios acá en Sucre. Hemos hablado de cobija, hemos hablado, en fin, una charla bastante interesante. Y estamos hablando de fútbol, recordando a gente muy importante, valiosa, que tuvo el Policar. Acabamos de citar a jugadores realmente de primer nivel. Y pasaremos al otro lado del río, iremos a la otra orilla. ¿Qué equipos recuerda así fuertes de esa época? ¿A qué equipos al margen de Policar? Ahí está Stormers, ¿Quién? Stormers. ahí está Independiente Petrolero, Ya, Junín, ya, que eran los más claro. temerosos que teníamos El en ese Stormers, entonces. el Independiente, Independiente Petrolero Stormers, Independiente y el Junín. y el Junín. Claro, el poderoso Junín, claro. A ver, del Stormers, ¿a quiénes recuerda? De la historia. Sí, Del jugadores de Stormers, Stormers. caramba, varios amigos que ya se fueron. A ver, se acuerde. Como Antelo. Mire, John Antelo, ¿no? Qué pena. Murió una hace un lástima. mes, 2 meses atrás, el médico, ¿no? Claro, médico. Me enteré de que era hermano de Tucho Antelo, ese gran goleador que ha tenido el fútbol Correcto, boliviano. sí, Él sí. vino a estudiar medicina. Medicina. Era el número 2 del Stormers, Claro. ¿no? Claro. Jugaba con Pirulo Rivero. Hemos tenido oportunidad de que justamente Johnny, él ha jugado en el Policar. Ah, sí. Ha jugado en el Policar, Johnnycito. Ya. Pues. A ver, ¿a quiénes se acuerda de Stormers de esa época, mi querido Alfredo? De Stormes también al otro médico que se nos fue a Alemania y allá Pirulo Rivero, por ejemplo, ¿no? Gran jugador. Pirulo Zaguero fue- central, sentaba Pirulo. presencia, ¿no? No, Pirulo era mediocampista. Mediocampista. Mediocampista y de lo bueno era. Ya. Claro. A otros jugadores de Stormers de esa época, querido. El arquero ahorita no recuerdo Rojas. su nombre. Rojas, correcto, Rojas. Rojas, un médico, grandote, médico. alto, blancón. Blancón, alto, Sí, ¿no? Gran arquero. sí, también médico. Lucho Rojas, si no me equivoco. Claro, ¿No? claro. Ahora me estoy recordando, grandes jugadores del Stormers. Después ahí estaba Armando Yamamoto. Ah, el Yamamoto. Yamamoto también. Yamamoto jugaba de marcador o de número No, 7. era zaguero centro. Zaguero central. Zaguero Yamamoto. centro. Y Armando Claro. Yamamoto. Pandino también. Él se quedó en Sucre, a vivir en Sucre. Sí, Yamamoto. se quedó hasta lo último en Sucre, se quedó. Pues, pero lamentablemente dejó el estudio, no pudo ya salir su profesional. Su mamá vino a A Sucre. Sucre
y ahí charlábamos con ella. Bueno, Yamamoto se dedicó también a otras cositas, ¿no? Ya. No, Pero el Stormers fue sí, un lugar cosas donde de la vida. Stormers siempre tuvo grandes jugadores, ¿no? Así ¿Hasta es. qué época recuerda de Stormers? Yo le voy a recordar, a ver, de los años ya 70. Juan Carlos Sánchez, antes, vino Ismael Purificación Venegas, ha debido jugar todavía con ese arquero paraguayo. Luego había un jugador, Segovia, paraguayo él, y se fue al Blisterman a reforzar al Blisterman, que era campeón del fútbol boliviano, y jugar Copa Libertadores de América. Había un Juan Carlos Sánchez, no sé si jugó en su época, vino de Tarija para jugar como número 7 y luego lo habilitaron como centro delantero, y luego se fue al Blisterman y luego llegó a la selección nacional. Luego, después de muchos años seguramente, a Jimmy Lima. A Jimmy Lima, Jimmycito. Jimmy sí. Lima, zaguero central De de Stormers. Stormers, y también se lo llevaron a La Paz. Así Jugó es. en Bolívar, jugó en la selección boliviana. ¿Usted jugó con el universitario de ¿cómo se llama? El gran arquero de la selección, Conrado Jiménez? Claro, pues Conrado, él nos ha venido a nosotros a la selección chuquisaqueña. Él fuera el arquero principal, ¿ya? Conrado Jiménez. Jugaba en universitario, ¿no? Claro, en universitario. Estudiaba odontología acá en la Odontología. universidad. Estudió, salió, se profesionalizó. Un gran jugador. Ojo, grande. Se mostró en la Copa Simón Bolívar y bueno, lo contrataron jugadores del fútbol boliviano, equipos del fútbol boliviano como Bolívar y otros equipos, y llegó a la selección nacional Claro. a ser el arquero titular durante mucho tiempo. Tenía buen porte, tenía buenos reflejos, era gran jugador, era atajador de penales. Jugó también entonces en esa época con Conrado Jiménez, mi querido Alfredo. Claro, Conrado inclusive nos ha reforzado cuando vino el equipo de Talca, Chile, Ya, cuando jugamos en Sucre, ¿ya? Y él reforzó como arquero como arquero en el Gran Policar. del Gran Policar. Claro, del Qué Gran bien, qué Policar. bien, qué bien, qué bien. ¿Y se acuerda del universitario? Claro. Al margen de Conrado Jiménez, otros jugadores. Yo estoy recordando a Melgarejo, médico él. Ahorita no recuerdo mucho. Bueno, grandes jugadores del universitario. Oiga, estamos volando en el tiempo, recordando una época muy importante del fútbol chuquisaqueño, ¿no? Stormers hemos hablado de universitario. Stormers, universitario, Junín. Del Junín, ¿a quiénes se acuerda? A ver, quiero un poquito, no digo obligarlo, pero hacer que se acuerde. Yo le voy a citar algunos nombres de su época, del poderoso Junín. Efraín Núñez, Efraín Núñez, sí, también. Rubén Núñez, Rubén Núñez, ¿no? Lo debes recordar a un gran centro delantero del Junín, Pepe Aquín, Pepito King, camireño, camireño. renegado. Jugó en el Tigre, en La Claro, Paz, y se jugó vino a también, Sucre, sí. ¿no? O de Sucre del Junín se fue al Tigre. Luego, Germán Subieta. Me Germán dicen que Subieta. vive ahora en Camiri. Germán Subieta Sí, estudió para sí, dentista. Sí, señor. ¿No? ¿Recuerda a don, ¿cómo se llama? El 10, manejaba la pelota como con la mano, Jorge Díaz, Jorge Díaz. del Junín. Don Saúl Bayo, del Junín. No, Mario Bayo, del Junín. Claro. El no. arquero Ortubé, del Junín. Bueno, grandes jugadores. Del Sí, Independiente, grandes ¿recuerda algunos jugadores. jugadores, querido Alfredo? De esa época. De esa época, ya muy poco, mi Muy poco. querido Ya, Fabio. perfecto. Sí. Bien, oiga, hemos recordado de verdad de una manera muy interesante a jugadores que ya partieron al más allá, que ya no se encuentran con nosotros, ¿no? Y de periodistas, ¿a quiénes se acuerda? De periodista. De Sucre, A don- amigos suyos, A don Jorge, Revilla. don Jorgito, gran, usted, vos, querido Fabio, no usted, vos, querido Fabio. Después de Mientras Jorge relataba y comentaba, yo hacía puesto 2 también. Claro, Y luego me fui de comentarista al lado de claro, Jorge Revilla. Y sí, qué tiempos aquellos, ¿no? Nuestro estadio de Surapata. de Surapata, exactamente ahí. Fue cuando en una oportunidad
nos tocaba ir en el campeonato nacional y don Jorge me dijo, ¿qué apostás conmigo? Y yo le dije, don Jorgito, nosotros vamos a ganar a Oriente Petrolero. Nos estaban ganando 1-0, empatamos 1-1. ¿Y cuál era la apuesta? Yo le dije, don Jorgito, nosotros ganamos, me vengo así. Y si perdemos, me corto el pelo, le dije. Y me lo corté, porque perdimos 2-1, casi al finalizar con Oriente. el partido con Oriente Petrolero. Ya. Y él me sacó todavía en el periódico, Puerta cumplió su palabra. Se cortó el cabello. Me corté el cabello. Otras figuras del periodismo deportivo de esa época, Gabriel Peláez, de quien habló ya cuando era catedrático, ¿no? Don Gabriel Peláez, del Derecho al Trabajo. Claro. Claro. Gabriel Peláez. Don Gabriel. Gary Pope, también debe recordarlo. Claro, Gary Pope. Al doctor sí. Magariños, Mario Magariño, González. sí. Mario González, el actor también, ¿no? Tanta gente Claro. que acompañó el sí, fútbol ya nos acompañó como periodismo deportivo, tremendamente, ¿no? sí. Ajá. De Cobija han salido muchos jugadores. ¿A quiénes se acuerda? A ver, de su tiempo. De Cobija. Sí. Bueno, en ese entonces, aunque no lo crea, mire, el 63, mi hermano Arlindo Puerta jugando en el Gran Bolívar. Ah, en La Paz. Sí, en La Paz. Ya. Jugó, él jugó con ese famoso jugador Ugarte. Ugarte. Agustín Dicen Ugarte, el mejor sí. jugador Así de es. todos los tiempos del fútbol boliviano. Mi hermano El Arlindo que más jugó. goles ha metido Así en la selección boliviana de fútbol. Así es. Ningún jugador, de acuerdo a las estadísticas, marcó tantos goles como Víctor Agustín Ugarte, que jugó un campeonato mundial, el campeonato mundial de 1950 allá en Brasil. Claro. ¿No? Sí. Bueno, qué linda época. Estoy recordando a Carlitos Vargas. Carlitos Vargas, Claro. del Policar. Claro, Carlitos Vargas. Jugó en Bolívar, en Chaco, llegó a la selección boliviana también, para finalmente terminar en Stormers, acá en Sucre. Carlos Vargas de Cobija, Pandino él. Entonces era el otro negro Carlos Vargas. de aquí. Seguro que lo vas a recordar. Quiero saludarlo también. Tengo una deuda pendiente para una notita acá en la radio con Carlos Vargas, arquero de la selección boliviana, arquero del Bolívar, del Chaco Petrolero, Claro. del Municipal, del El Stormers. negro Carlos Vargas. Claro. Ya me ha hecho recuerdo. Pandino Neto. Claro. Claro. El negro Igual Vargas. que Sebastián Pinto. Ah, Jugaba en Municipal. era puntero, ¿no? Era, no, Sebastián era Pinto. Sebastián Pinto. Era delantero. 11, si no me equivoco, 7. Sí. Sí. No, él era delantero. Sebastián Pinto. Sí, jugaba con Faría, con Díaz, Sebastián Pinto, y se me fue el nombre del cuarto delantero. Ajá, qué lindas épocas, hombre. Linda época, aquí la que estamos comentando, tanto el fútbol de Sucre como del fútbol a nivel nacional. A ver, para un poquito ya llegar a la parte final del programa, estamos con buenos minutos ya. ¿Cómo ve al país? Ahora hablaremos del... Antes, el licenciado Puerta, ¿dónde desarrolló su actividad profesional? Después de salir de la universidad. De San Francisco Javier. Yo quisiera que usted me haga recuerdo, ahorita se me fue el nombre del presidente del Club Independiente Petrolero, el ingeniero... Carlos Hein, Germán Grock. No, Carlos Hein. Carlos. Carlos Hein. Carlos Sí. Hein. Ajá. Ese es un gran hombre, cómo apoyaba al deporte. Eso lo quería todo el mundo. Y realmente a todos los chuquisaqueños futbolistas. Parecería que él hubiera sido el de todos futbolistas. Qué hombre más humilde, qué hombre más bueno. Salúdelo. Don Carlitos Hein, le habla Alfredo Puerta. Tengo un inmenso agradecimiento para usted. Realmente usted ha sido un gran dirigente y apoyó a todo el fútbol chuquisaqueño.
Sí, gran jugador y gran persona también, don Carlos Gen, a quien quiero saludarlo desde la distancia. Bien, ¿dónde desarrolló sus actividades profesionales como economista? ¿En Santa Cruz siempre? No, en Camiri. Camiri. En Camiri. Allá también tuve oportunidad de jugar en el Club Independiente Petrolero de Camiri. Camiri. Y ahí fue mi mayor trayectoria profesional, porque también había mucha disciplina, no había mucho tiempo para entrenar y en fin, pero he jugado mis últimos cartuchos, como se dice. Ya, después de salir profesional y dejar Policar, se fue a Camiri. Me fui a Camiri. Allá fue el 76. Así. Ahí esa época ingresé yo a Yacimiento. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. ¿Mucho tiempo en IPFB? Apenas 30 años he trabajado, querido. Apenas 30 años. Es un gran yacimiento en ese entonces, porque había una disciplina, responsabilidad, trabajo, honradez. Caramba, era una belleza. Camiri, capital petrolera de Bolivia. Así es. ¿No? Solo Camiri controlábamos nosotros 2.500 trabajadores en ese entonces. Camiri. Camiri. Hoy, lamentablemente, No. cambió la Camiri, realidad, sí, ¿no? se apagó totalmente. Camiri está realmente en una situación muy delicada. Muy delicada, ¿no? Que si no hubieran sido la universidad que ahorita está actuando, discúlpeme, mi querido Fabio, nuestro Camiri hubiera muerto. Muy bien. Mi querido Alfredo, nos hemos dado un baño para recordar no solamente el deporte, para hablar también de nuestra Sucre, para hablar de ese jirón tan importante de Bolivia como es la ciudad de Cobija, allá en el departamento de Pando. No puedo recordar el nombre de antes en la minería se llamaba varones a los poderosos en la explotación minera, Josil Patiño Y Aramayo. Había un varón de la goma allá en el departamento de Pando, se me fue el nombre, estoy a punto de... La familia Suárez. Familia Suárez, ¿no? Claro, la familia La Suárez. familia Suárez. Claro, la ¿No? familia Eran Suárez. varones de la goma, Los varones de la goma y la castaña. de la castaña. Sí, Bueno, amasaron fortunas gigantes, ¿no? así es. Sus nombres eran famosos en Europa. Eran los mejores productos que había en Pando en ese entonces, porque todo llegaba del exterior. Todo llegaba al exterior. Todo llegaba El del nivel de exterior. vida de Cobija en su momento fue muy importante porque lo que no había en La Paz, Santa Cruz todavía estaba empezando Así recién, lo que no había en La Paz o en Cochabamba, allá en Cobija sí había, lujo, Ya había. lujo, En ese entonces. lujo, ¿no? Porque los ríos eran caudalosos, eran señores embarcaciones grandes, donde llegaba y salía el producto. Salió el producto. Y llegaba también a Por Cobija, eso ¿no? llegaba y salía. Perfecto. Le quedo agradecido, mi querido Alfredo. Consérvese guapo, de salud. Que Dios colme de bendiciones a usted y su familia. Y de verdad me sorprendió gratamente en las horas precedentes cuando mi compañera secretaria me dice: el señor Alfredo Puerta está en la secretaría. ¿Qué? Le digo. Sí, el señor Alfredo Puerta está en la secretaría. Volé en lapso de segundos mi imaginación para recordar lo que hoy hemos recordado. Y yo lo invité públicamente para que usted pueda estar presente y compartir con nosotros. Este es un programa donde conversamos con personalidades del mundo político, económico, artistas, deportistas, y hoy hemos conversado con un profesional y hemos conversado también con un gran deportista en sus tiempos. Le quedo muy agradecido, que tenga grata estada, y al pasear por la plaza, por las calles céntricas del patrimonio de nuestra querida ciudad, por el centro histórico, haga volar su imaginación y recuerde los años vividos acá en Sucre, capital de Bolivia. Gracias, querido Fabio. Hoy día estuve por la plaza y viera usted, me dieron su nombre de usted, me dieron el lugar donde usted estaba. Caramba, como unos 8 éramos ahí. Era una chacota, era una risotada, era algo tan hermoso que uno recuerda de todo eso, esos tiempos. Gracias, Alfredo. Que le vaya bien. Gracias a vos, querido Fabio, por invitarme realmente. Una cosa muy hermosa que yo ni siquiera lo pensé que iba a estar contigo.
Pero te agradezco profundamente, No. porque por lo menos hemos hablado y recordar aquello. A usted le hermoso y bello agradezco, momento. a usted le agradezco por la gentileza que tuvo al recordarnos y a personas hasta la radio. De verdad, es un detalle muy importante para nosotros, que nos fortalece además. Le quedo muy agradecido. Gracias, Fabio, muy gentil. Adiós. Amigos de nuestra querida Radio Global, si Dios lo permite, mañana a la misma hora tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Abrazo para todos. Muy buenas tardes.